Buenos días. Muchas gracias a la Universidad Científica del Sur por esta nueva invitación para compartir con ustedes, amigos directores, colegas, en realidad yo estoy aquí en el Colegio de Ales también, algunas reflexiones con respecto al tema educativo que lamentablemente en el debate político y electoral aparece un poco vacío. ¿En qué sentido? Se parte del principio que si uno pone dinero, ladrillos, libros, computadoras y equipos y presupuesto, uno mejora la educación. Cuando en realidad lo que mejora la educación es lo que ocurre en el aula. Y lo que ocurre en el aula tiene que ver con el vínculo pedagógico entre profesor y alumno, y ese es el vínculo que en el Perú hace décadas que está dañado, que está retrasado, que está afectado porque se ha descuidado los maestros, se ha descuidado la formación, se ha descuidado la innovación pedagógica, se ha descuidado la investigación educativa. Y entonces, claro, siempre hay propuestas de más dinero, más sueldo, más ladrillos, más infraestructura, más equipo. El otro día escuché que quieren meterle 60.000 millones de dólares a la infraestructura educativa. Bueno, en buena hora, pero ¿y eso va a mejorar la educación? Hay que diferenciar lo que es el contexto, o sea, las condiciones que favorecerían una buena educación, de lo que es una buena educación. Yo siempre le digo a los amigos que me escuchan por la radio, la televisión, les digo, miren, supongamos que tenemos un padre de familia que es violento con sus hijos, los maltrata, les pega a la mujer, vive en una casa de esteras y gana sueldo mínimo. Yo pregunto, si ustedes le duplican el sueldo a ese señor, ¿va a dejar de ser violento con sus hijos? Si ustedes lo pasan de una casa de esteras a una casa de ladrillos, ¿va a dejar de ser violento con sus hijos? No, porque en la casa de ladrillos, por supuesto, y un mejor sueldo, por supuesto que generan un contexto más favorable, pero no resuelven el problema del vínculo perturbado en el ejemplo que yo les di de un padre con sus hijos. Si yo quiero mejorar el clima familiar, tengo que ir a ese vínculo entre padre e hijo que en el ejemplo que doy está dañado o está mal hecho. Eso es lo que ocurre con la educación. Hablamos de infraestructura, de equipo, de computadora, de ladrillo, de libros, de software, de computadoras, de mejores sueldos, por supuesto, todo eso es importante, pero no resuelve el problema educativo de una mala relación profesor-alumno que no produce aprendizajes y que no motiva a los alumnos. Y uno de los problemas por los que ocurre esto es que hay una perversa forma de hacer diagnósticos. ¿Cómo se hace un diagnóstico en educación? Dice, a ver, ¿cuáles eran los problemas que tuvimos ayer, el año pasado, o los últimos años? Y entonces hoy día hacemos un plan para resolver mañana los problemas de ayer. Entonces, si ayer nos faltaba un laboratorio de biología, muy bien, hay que hacer hoy el laboratorio de biología para mañana usarlo, pero mañana ya no me interesa la biología, mañana necesito ecología, necesito medio ambiente, necesito trabajar ecosistemas. Sí, pues, pero ya hice un laboratorio de biología, tengo que usarlo. O me falta una cancha de fútbol, qué sé yo, ok, vamos a invertir en una cancha de fútbol. Pero resulta que hoy en día tenemos que pensar en un deporte que pueda también poner en acción a las mujeres, y el fútbol normalmente es de preferencia para hombres. Y entonces que voy a seguir dejando a las mujeres sin campo deportivo porque siempre se jugaba fútbol. En general, hacer diagnósticos mirando el pasado lo único que hace es reiterar el pasado, pulirlo un poco, pero es el pasado. Cuando en realidad un buen diagnóstico es aquel que dice ¿cómo están las cosas o estarán las cosas dentro de 10 años? Nuestros niños que entran al colegio a los 3 años
van a egresar del colegio dentro de 14 años, en el año 2030. ¿Cómo será la sociedad del 2030? De tal manera que lo que hagamos hoy los prepare para ese momento y no lo que hagamos hoy repare lo que debió ser una buena educación hace 10 años. Entonces el diagnóstico tiene que partir de la visión de futuro y no de la visión del pasado. Y lo usual en los diagnósticos y en los PIs, dicho sea de paso, que hacen los colegios es diagnosticar el pasado y tratar de corregir el pasado mañana o el próximo año. Y por eso es que no funciona. Porque es otro mundo, otra tecnología, otra visión, otra manera de entender las relaciones entre la autoridad y los niños y los jóvenes, otro ambiente político, otra interferencia en los medios de comunicación, otra sociedad, otro nivel de globalización, otra comunicación, otra desarticulación familiar. ¿Cómo va a ser mañana un espacio para hacer mejor lo que debía ser hace 5 años? ¿Pero por qué ocurre esto? Porque en educación es el único ámbito donde el no cambio es un valor. O sea, no hay profesión en la cual no cambiar le permite estar al día. Si yo hago hoy día lo mismo que hacía el año pasado, quiere decir que un año no aprendí nada. Porque si no, ¿cómo se explica que haga hoy algo que ya hice el año pasado? Y entonces no tuve feedback, no tuve retroalimentar, no he leído cosas nuevas, no me he enterado de los inventos que han surgido, nada, porque estoy haciendo hoy lo mismo que el año pasado. Es decir, toda empresa y toda institución que quiere estar en la vanguardia, lo que tiene que hacer todo el tiempo es estar un paso adelante, estar mirando qué pasa y avanzar. Y cada año está planteando nuevos desafíos, nuevos retos, nuevas ideas, nuevas fórmulas para ir avanzando todo el tiempo. Pero cuando a mí me dicen, mira, yo estoy haciendo hoy lo mismo que hace 5 años, 10 años, 20, 30, yo no necesito visitar el colegio. No necesito visitarlo. Me basta escuchar que alguien diga una cosa así para decir, ese colegio está fuera de foco. Porque no aprende nada de lo que ocurre día a día. Y entonces el Perú, lamentablemente, en educación es donde más se nota la resistencia al cambio y la idea de si antes funcionaba bien, ¿por qué habría que cambiarlo? Cuando en realidad el gran fracaso de la mayoría de las empresas del mundo que quiebran es porque quieren seguir haciendo hoy lo que funcionaba ayer. Y no se han dado cuenta que entre ayer y hoy han ocurrido una cantidad de cosas en el mundo que no me permiten seguir haciendo lo que hacía antes si es que quiero estar en la vanguardia. Es así de sencillo. Y yo les pregunto a ustedes un poco para aterrizarlo esto. ¿Ustedes irían a un médico que practica hoy las mismas prácticas médicas que hace 50 años? Con los mismos equipos, instrumentos, conocimientos. ¿Ustedes buscarían para hacer su casa un ingeniero hoy que construye igual como hace 50 años? ¿Buscarían un hombre de marketing que no tiene idea de lo que es internet y que siga haciendo marketing como hace 50 años? ¿Por qué entonces habría que decir, vamos a un colegio que trabaja como hace 50 años y estamos bien? Algo ahí anda mal. Y lo que anda mal es la dificultad de poner al día todo el tiempo los paradigmas usuales en la educación y sobre todo mirar el futuro para decir qué retos de mañana tengo que prepararme desde ahora para enfrentar, en lugar de preguntarnos qué hice mal en el pasado, a ver si lo corrijo. Porque se me va el tren. Y el objetivo de la charla de hoy justamente es intentar mirar ese futuro que se viene con una fuerte presencia de la tecnología, pero no la tecnología en el aula para que uno tenga pizarras electrónicas, etc. La tecnología, la informática, la automatización, la robótica como una nueva cultura, como una nueva, un nuevo elemento
omnipresente en la sociedad que obliga a preguntarse en el colegio cómo preparan los alumnos para vivir en ese ambiente donde en cada 20 metros hay una cámara, hay un micrófono, hay una posibilidad de que un dron lo filme a uno, ya ni siquiera bastan las paredes perimétricas de una institución, de una instalación, porque ahora desde arriba o desde el costado me pueden grabar y todo, se acabó la privacidad. Es decir, es otro mundo. Entonces, esa tecnología tiene que tener una respuesta en la escuela. Y la respuesta no es necesariamente, bueno, si todo el mundo tiene drones, la escuela tiene que tener drones. No. La pregunta es, esos drones lo que nos están diciendo es que se acabó la privacidad. ¿Cómo trabajamos el tema de la privacidad en la escuela? En ese sentido, estar alerta de la tecnología no es comprar equipos, sino entender cómo nuestra mente, nuestra personalidad, nuestra psicología, nuestros valores están siendo impactados por esa tecnología, de modo que los chicos que viven una experiencia educativa en la escuela puedan nutrirse de esa preparación para la vida presente, que es, en el fondo, la preparación al futuro, porque el futuro no es más que la suma del día al día de cada presente. Esta lámina me gusta mucho porque de alguna manera lo que nos está diciendo es que la educación del año 1900 y la educación del 2015 son más o menos equivalentes, las mismas. La única diferencia es que ahora tenemos cámaras a colores para tomar las fotos. Pero los modos de actuar de alumnos, maestros, las carpetas, los salones, toda la distribución cuadriculada, en fin, estas carpetas donde cada alumno, como acá, ¿no es cierto?, que son islas, que no deben comunicarse, que no deben hablar, que no deben consultar libros, que no deben, dicen que trabajan en equipo, ¿no es cierto?, se nota que trabajan en equipo, ¿no? Pero en los exámenes no pueden dar en grupo, entonces, ¿qué sentido tiene trabajo en equipo si uno no puede hacer una evaluación del equipo? Entonces dicen, no, trabajamos en equipo, pero evaluamos individualmente. Entonces está el equipo. Sí, hay una cantidad de paradigmas. Ahora, con respecto al sol, por ejemplo, hay una gran cantidad de colegios que se complican la vida porque su recreo es a mediodía, que la radiación es más intensa. Y yo me preguntaba, ¿por qué no puede haber un recreo a las 10 de la mañana? ¿Por qué tiene que ser a las 12? ¿Por qué no puede ser a las 2 de la tarde? No, es que siempre ha sido a las 12. Pero el que siempre ha sido a las 12 tiene que ser la santa palabra, porque uno no dice, bueno, frente al problema del calor, quizás empezamos el colegio más temprano, hacemos un recreo a media mañana y evitamos que en el momento de mayor radiación los chicos tengan el recreo. Por ponerles un ejemplo de cómo hacemos cosas porque siempre se han hecho y no porque estamos utilizando los saberes científicos de este tiempo para contestar las preguntas relevantes de este tiempo, porque ya los médicos se han cansado de decirnos no salgan los chicos a mediodía al recreo a estar expuestos al sol. Hay algunos paradigmas sociales muy fuertes que me gustaría compartir, sí, solamente para que ustedes, digamos, puedan apropiarse de esta idea de que no podemos vivir hoy con los paradigmas de ayer. Por ejemplo, el tema de la jubilación a los 65 años. Si hubiera que jubilarse a los 65 años, eso tenía sentido cuando las personas a los 65 años se morían. Entonces se decía, bueno, el que sobrevive hasta los 65, entonces ya pues que se vaya a descansar a su casa. Entonces es una ley que tiene más de 50 años, cuando la esperanza de vida de la gente tenía un techo mucho más. Hoy en día la gente vive 90, 95 años. Entonces, ¿qué cosa? A los 65 le dicen ya no puedes trabajar más. Ya tienes que retirarte. Creo que buena parte de los catedráticos de las universidades no estarían. Yo tampoco, si tuviéramos que decir, no, hay una edad a partir de la cual lo que tú digas no sirve, porque ya cumpliste 65 años. Y cuando tengas 65 años más un día, todo lo que dices no sirve, porque ya estás fuera de época. Y sin embargo, y hay gente además, si uno se jubila a los 65 en plena fortaleza física, mental y todo, no solamente es un desperdicio para quienes pueden aprovechar de eso,
sino, ¿y uno qué hace pues todos los días? Me levanto en la mañana, miro el sol, me espero que venga la luna y me voy a dormir. Eso es lo que tiene que hacer una persona con 65 años y un día, pudiendo ser altamente productiva, pero además, digamos, usar sus energías para cosas vitales. Otro ejemplo, ¿no? El paradigma de la residencia en un solo país. Nosotros, todo nuestro sistema educativo está pensado en que uno nace, crece, se reproduce y muere en el Perú. Y no solo en el Perú, sino además en su pueblito donde nació. Claro, una o dos generaciones atrás, el niño que nacía en un lugar, vivía ahí, su familia vivía ahí, sus hermanos, sus tíos, podía ir al cementerio, encontraba a todos sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, todos estaban ahí, o en el peor de los casos en algún lugar del Perú. Ahora resulta que tenemos por lo menos 4 millones de peruanos fuera del Perú, haciendo vida de residentes en otros países, temporales o permanentes, y una gran tendencia a moverse todo el tiempo a distintos países por trabajo, por lo que fuera. Casi no hay familia, sospecho yo, de los que están presentes, que no tenga a alguien cercano fuera. Y todos estamos terminando una generación de que todavía la principal actividad no es estar en el Perú, pero entre poco el que menos va a estar pues un tiempo en distintos países, en fin. La pregunta es, ¿una educación que prepara para esa capacidad de ser migrante, para adaptarse a otros idiomas, a otras culturas, a otros saberes, a otras prácticas sociales, es la misma educación que aquel que quiere que el niño conozca solamente lo que le es más próximo? El tema del matrimonio y trabajo estable para toda la vida. Cada vez son menos las empresas en las cuales uno puede entrar como practicante a los 20 años y quedarse hasta los 65, si es que la empresa sigue existiendo. Hoy en día la movilidad del trabajador y las empresas se abren, se cierran, se fusionan, se venden, quiebran, se van a otro país. El trabajador mismo trabajó 2 años, ganó experiencia, se quiere ir a otra porque ahí va a ganar más o tiene mejor experiencia, hay un mejor clima laboral, qué sé yo. Los trabajadores ahora son como culebras en su desarrollo y las empresas también van tomando gente, sacando gente, cambiando, pasando a otro país, cerrando. Podemos seguir con el concepto de que uno entra a una empresa y se pone la camiseta de la empresa y se porta bien para quedarse ahí por toda la vida, pues tenemos que pensar en términos de formar gente que todo el tiempo va a estar construyendo su destino, todo el tiempo va a estar diciendo, bueno, y ahora los próximos 2 años voy a estar acá, pero después quiero ir a tal cosa y después quiero viajar un tiempo y después, o sea, esa es la moda, la manera de construir el destino de cada uno de estos tiempos. Lo mismo en cuanto al matrimonio, o sea, yo soy una persona felizmente casado, más de 40 años con la misma y única esposa, y obviamente no pretendo nunca tener otra, pero soy consciente que soy minoría. Soy minoría. Mi esposo y yo somos minoría en un universo en el que la mayoría no son familias, en las cuales los niños viven con el papá y la mamá originales por toda su vida. La mayoría hoy tiene por lo menos una ruptura en su núcleo familiar más íntimo. Que la mamá o el papá tienen otro compromiso, formal o no formal, de pronto el niño quiere hijo único, termina siendo hermano de otros 4 que aparecieron así con la mujer del marido, en fin. Toda la conformación familiar ha cambiado y por lo tanto los temas afectivos, personales, que hay que lidiar con ellos, los temas de parejas que no se hablan, que no quieren, que se pelean una con la otra. El colegio tiene un niño que tiene 2 padres y 2 padres no se hablan. Y entonces, ¿qué hace el colegio con eso? Es decir, todo ese nuevo mundo de esta nueva familia, ¿cómo es asumido como reto por el colegio? Porque el colegio no puede tener como fórmula decir que se arreglen los padres. Porque la última isla de salvación de esos niños es la escuela. Que debería ser la isla sensata frente a ambientes insensatos. Pero eso de decir, bueno, los padres que vean qué hacen. Y entonces, ¿para qué?
¿Cuál es el rol del colegio en eso? Entonces, en ese contexto es que me gustaría que ustedes, con esa plataforma en mente, visualicen un poquito qué cosa es lo que se viene, y voy a incidir en tres cosas. Una, las tecnologías que demandan que modifican la demanda de educación, la pericia para investigar y filtrar información, y los valores propios de estos tiempos y estos cambios, ¿no? Empecemos con la primera, y esto tiene que ver con lo que dije en la introducción. ¿En qué época nos ubicamos? Miren, hay épocas en las que, por ejemplo, la máquina de escribir evoluciona desde un modelo y todo el tiempo va mejorando el modelo, pero sigue siendo la máquina de escribir, con su teclado, con su carrete, con su caja y todo lo demás. Y claro, va mejorando, se va volviendo eléctrica, se va volviendo electrónica, va adquiriendo la posibilidad de una impresión más fina y todo, pero hasta ahí abajo sigue siendo el esquema, la estructura de la máquina de escribir tradicional modernizada, hasta que llega un momento en que se produce una disrupción. La disrupción quiere decir que el modelo que ha ido evolucionando se acabó y ahora hay otro concepto. Y el otro concepto es la posibilidad de escribir, ya no en máquinas de escribir, sino en pantallas, con computadoras, pero además con computadoras que cumplen 1000 funciones distintas, que además se comunican por internet, no necesitan imprimir los papeles para que se puedan pasar uno al otro, se puede hacer por internet, se puede usar el correo electrónico en lugar de las cartas, es decir, transforma totalmente nuestros hábitos de comunicación escrita. Y el año 2025 vamos a tener la Internet de los cerebros, o el BrainNet, que significa que ya ni siquiera necesito el teclado, porque basta con pensar algo para que desde mi cerebro se traslade al cerebro del otro a quien yo le quiero comunicar algo. Porque todos vamos a tener un tipo de chip que va a ser como una antena en el cerebro, que va a permitir hacer la comunicación intercerebral que hoy en día todavía requiere el uso de internet. Y entonces, los niños de hoy, si nosotros queremos que se formen para la época del BrainNet, no pueden trabajar igual que aquellos que usaban las máquinas de escribir. O sea, me refiero a las épocas, los modelos, las tecnologías impactan en el quehacer educativo. Y si no lo entendemos, lo que estamos pidiéndole en el fondo a los niños es que se tomen un avión, viajen por el túnel del tiempo hacia el pasado para poder seguir a una época en la que podían comunicarse con los profesores. Cosa que por supuesto ningún alumno hace. Y por eso están desenchufados los profesores de los alumnos. No se comunican. Los alumnos se aburren, la pasan mal, no les gusta ir al colegio, tratan de evitar las clases, odian a los profesores, odian a sus padres por ponerlos en ese colegio, acumulan una mochila de fracasos todo el tiempo porque el sistema de evaluación existente privilegia la cantidad de fracasados frente a los que tienen éxito. No es hora de cambiar eso un poquito. Lo mismo ocurre con el tema de los celulares, ¿no? O sea, el primer celular lo usaban los rusos, era una máquina de 50 kilos que se ponía en la maletera de un carro y tenía un alcance de 5 kilómetros. El primer, no celular, sino inalámbrico, era por radio. Paulatinamente se fueron creando los modelos de celulares muy costosos, pesados, grandes, exclusivos para unas pocas gentes que podían pagar $10,000 por aparato, hasta que hemos llegado a los modelos del año 2007, más o menos, donde ya por cada 2 chapitas de Coca-Cola les dan un celular. Entonces, las tecnologías rápidamente se masifican, se abaratan y se universalizan. Hoy en día en el Perú hay más celulares que habitantes. Viene BlackBerry y dice, oigan, pero el teléfono celular puede ser usado para otras cosas. Y vienen los mensajes de texto, vienen los emails, el acceso a internet, que se evoluciona después hasta llegar al iPhone de estos tiempos. Y resulta que hoy en día el celular
el 80 o más por ciento de su tiempo de uso no es como teléfono, sino como cámara, como video, como grabadora, como mensajero, como chateo, etcétera, ya no como teléfono. Se disrumpió en la evolución de los teléfonos para crear otra cosa distinta, con otras implicancias sociales, como por ejemplo el hecho de que en este momento, en las mesas de ustedes, la mayoría de ustedes tiene su celular prendido y lo mira de vez en cuando, algunos con disimulo, y otros inclusive se olvidan de quitar el timbre. De tal manera que haya una comunicación, creo que soy efectivamente soy yo, me olvidé de quitarle el sonido. Bueno, en mi caso la verdad es que es por un tema personal, pero igual no quiero excusarme, simplemente quiero explicar que a todos el celular nos cambió la vida. O sea, el actual celular nos tiene pendientes de mirar la tablet o mirar el celular o mandar un mensaje o de conectarse 2 horas, es demasiado. Queremos que los alumnos se desconecten, ¿no? 6 horas, 7 horas. Pero nosotros no podemos, porque ya la tecnología nos invadió, nos comió, nos cambió nuestra forma de vida, nos cambió nuestra capacidad de atención, concentración, nos rompió el concepto de espera, tolerancia, la frustración de no saber qué pasa en mi casa hasta que regrese a mi casa, porque tengo que saber cada minuto qué pasa. Esos niños que responden a adultos como nosotros, están en el aula y le estamos pidiendo quédate quieto, calladito, 45 minutos, espera que toque el timbre, no puedes ir al baño, no puedes mirar el celular, no preguntes, escucha, contesta lo que está en el libro. Obviamente hay que tirarse una aburrida para ser alumno en estos tiempos. Y por eso es que el alumno hábil, el alumno inteligente, para que no me quede corto de tiempo, el alumno inteligente y hábil es el que en el sistema numérico, digamos, suele sacarse 14. O sea, lo suficiente para no hacer nada, pero no demasiado poco como para que si me jalan, me fastidia mi mamá, van a decir que me quitan la tarde, la propiedad. Me pongo en un lugar donde sobrevivo a la escuela decorosamente. Mejor si la gente piensa que soy bruto, entonces no me van a exigir nada, porque se exige nada más a los que la escuela cree que son brillantes. Entonces yo paso por bruto, muestro que me las arreglo con 14, nadie se queja porque 14 pues finalmente es la nota promedio, y ya está. Pero hay algunos que no pueden con su genio y son confrontacionales, son rebeldes. Dicen, eso no puede ser, eso no me parece, cuestionan al profesor, cuestionan el sistema, esos terminan en la oficina del director expulsado. Y entonces aprenden desde chiquitos a que ser rebelde en realidad no es un buen negocio. Salvo que yo quiera que me cambien de colegio. Entonces yo ya sé que una forma de hacer que me cambien de colegio es salir jalado, portarme mal, fastidiar, insultar al profesor, pegarle a mis amigos, entonces no me voy a cambiar de colegio. Pero el fondo del problema es que no estamos logrando que el colegio sea un espacio agradable, amable, de disfrute, de pasarla bien, y que el alumno aprende porque está cultivando su pasión por el aprendizaje. Pero ¿quién de ustedes tiene pasión por 15 áreas curriculares? Nuestra amiga la rectora, si yo le dijera que tiene que ser apasionada por, no sé, la danza criolla, no sé, tendría la misma pasión que por la biología o por... Es decir, todos tenemos una posibilidad de dedicar infinitas energías a aquello en lo que sentimos que nos encanta, que nos fascina, que es interesante, que nos cultiva.
y tenemos una limitadísima tolerancia a todo aquello que sentimos que es desagradable. Y nosotros pretendemos que todos los alumnos se sean apasionados de todas las áreas curriculares y que sean muy buenos en todo. Tal es así que si un alumno saca 20 en arte y 11 o 10 en matemáticas, le van a censurar la nota de matemática en lugar de felicitarlo porque es sobresaliente en arte. Es decir, nuestro switch de entendimiento de lo que es un joven y lo que es el aprendizaje está desfasado por lo menos 50 años. Quiero mostrarles, por ejemplo, un aula. Este es un video que ya tiene 5 años y que muestra la previsión que hacía Intel de cómo sería un aula del año 2014. En realidad ya debería ocurrir en todas las aulas. Y miren ustedes cómo el concepto es totalmente distinto. Desde el punto de vista tecnológico, básicamente una tablet con su software y conexión a internet, eso es todo. Pero miren el concepto de cómo se logra que los alumnos se involucren, trabajen en equipo, relacionen la teoría con la práctica, propongan solución a un problema, etc. Miren qué interesante. Estos niños obviamente no tienen ganas de tirarse la pera. Tienen que coger un puente para resolver un problema de transportar un número de toneladas por el puente de un lado a otro. Como verán, los chicos resolvieron un problema, encontraron la forma exacta con la asesoría a distancia de un experto en puentes. Han usado una tablet, han usado internet y han usado
bueno, una impresora 3D en un momento dado, pero podrían haberlo hecho con madera o con plástico, si es que no hay el recurso. Pero más que la tecnología disponible, pues, obviamente Intel pone lo último que hay, ¿no es cierto? Pero es el concepto. Los niños tienen que resolver un problema. No es un problema de física, ni de biología, ni de geografía. Es un problema de la vida real. Hay dos pueblos separados por un abismo que necesitan un puente para trasladar los camiones con los productos. Los camiones pesan 50 toneladas. ¿Cómo diseñarías un puente que soporte 50 toneladas y que tenga una estructura adecuada? Y los chicos a escala, por supuesto, hacen el puente, le ponen un peso a escala equivalente para probar si funciona o no su diseño, hasta que resuelven el problema. Por supuesto, trabajar en equipo, haciendo todo tipo de experiencias sociales, de convivencia, de aprendizaje, de búsqueda de información. Un proyecto que hay que resolver, integrando todas las áreas, lo que necesite de las áreas para resolver el problema. O aprende un poco de matemáticas, aprende un poco de física, aprende un poco de biología, aprende un poco de literatura, aprende un poco de historia y tú ves cómo eso se integrará algún día en tu cabeza para resolver problemas. Eso se acabó. Pero todavía en el Perú tiene mucho prestigio. ¿Qué cosas no va a haber en el 2025? Oficina de correo, nadie va a saber qué es. Ahora te quiero un museo. El uso de cheques. ¿Quién va a firmar un cheque? Hoy día, ¿quién firma un cheque? Periódicos, porque cada uno arma el periódico como quiere, haciendo sus alertas de noticias. Bibliotecas, ¿no? Parte del museo también. Eso, los chicos van a preguntar, ¿qué es eso? O sea, ¿eso es para jugar tenis? ¿Qué es eso? Ya no van a ver estos programas de música, porque discos, CDs, CD-ROM y demás, además, programas de televisión. Hoy en día todavía, cuando uno ve televisión, uno tiene que ver lo que el canal quiere, porque el canal hace el orden. A las 7 noticiero, a las 9 una cocina, a las 10 un par de muertos, a las 11 telenovelas, a las 12 el discurso del político. El canal decide lo que yo voy a ver si miro el canal. Pero además se ponen todos de acuerdo, porque todos tienen más o menos la misma programación. Nuevamente por esos paradigmas de que a esa hora es el noticiero, y a esa hora es la novela, y a esa hora se programa político, esos paradigmas también, ¿no? Si ustedes miran 10 para las 7 de la mañana los canales de televisión, todos están mostrando fútbol. ¿Por qué? Porque los noticieros tienen primero la sangre, después los muertos, después la política, después los problemas económicos y al final el fútbol. Todos hablan de fútbol los últimos 10 minutos. Son como esquemas así que decidió el canal de televisión. Pero con Netflix y similares, yo armo mi programación. Yo escojo los noticieros, yo escojo las películas, yo escojo las telenovelas, yo escojo los países que quiero ver, yo escojo el orden a las 8 de la mañana. Si yo quiero ver una telenovela, la veo a las 8 de la mañana. Y si yo a las 4 de la tarde quiero ver un noticiero, veo a las 4 de la tarde, porque yo organizo mi programación. Fíjese, cada vez más el tema es yo decido. Yo organizo, yo programo. Y la pregunta que hay que hacerse es hasta qué punto la escuela forma para cultivar ese yo que decide. Normalmente la escuela no le deja al niño decidir nada. Todo lo decidieron los profesores, el ministerio, las normas, los reglamentos, los estatutos, la junta de directores, los profesores, todo lo que son externos al niño deciden lo que el niño tiene que hacer en el colegio. Y estamos hablando de una sociedad donde el niño va a decidir todo. De hecho, tenemos los niños de ayer que ahora van a elegir un presidente, y yo siempre me pregunto, un joven que a los 18 años va a votar por primera vez, ¿qué formación tiene para aquilatar propuestas, para escoger al mejor candidato? ¿Qué le hemos dado en su vida escolar para que pueda hacer eso? Entonces hay los políticos que dicen hay que meter la educación cívica a los colegios.
Y claro, convertir el curso de educación cívica en el depósito de todos los males de la sociedad. Porque la formación no se puede colocar en un curso. Los valores son transversales a todo lo que ocurre todo el tiempo en la vida escolar. Y no porque hay un curso de matemática, ahí hay razonamiento lógico. Como que en literatura no necesito razonamiento lógico, en historia tampoco. Entonces, esa tendencia a poner en cursos determinados hábitos o valores que terminan disrumpiendo totalmente la idea de que, por ejemplo, si yo quiero que una persona sea una persona pensante, que razona, que propone soluciones, que aquilata planteamientos, eso tiene que ocurrir todos los días, a toda hora, en todas las actividades, porque de lo contrario no se instala como algo propio, sino que se convierte en algo que en la hora de educación física se hace tal cosa. O en la hora de educación cívica se habla de los derechos humanos. No hay derechos humanos en la hora de matemática. No hay derechos humanos en la hora de medio ambiente, biología, etc. Por ejemplo, los grandes dilemas de la genética moderna no tienen que ver con derechos humanos, pero es biología, eso no es educación cívica. Entonces, ¿a dónde discuto los dilemas de la genética cuando me han dicho que en biología yo no hablo de derechos humanos? Los derechos humanos los hablo en la hora de cívica, donde hay un profesor que probablemente sea abogado, que no entiende nada de genética, pero me va a enseñar la Constitución. Yo ironizo un poco, pero no estoy seguro que ironizo. Ya no va a haber necesidad de software porque uno le habla pues, a las máquinas y las máquinas contestan. No hay privacidad. Se acabó la privacidad. Hay cámaras, hay micrófonos, todo lo que hacemos puede ser registrado por alguien en todo momento. ¿Conscientes o inconscientes? Hoy en día, una de las cosas que hacen, por ejemplo, los reclutadores de recursos humanos, las oficinas de recursos humanos, es construir el perfil del candidato solamente mirando su Facebook. No necesitan ni siquiera entrevistarlo, porque se le conoce toditito solamente mirando su Facebook. Se acabó la privacidad. Mi pregunta es, ¿qué cosa hacemos en el colegio para sensibilizar a la gente frente a eso? Cuando por ahora lo único que le decimos en el colegio es no publiques en Facebook ciertas fotos, ¿y eso qué? ¿Con eso resolvió el problema de la falta de privacidad? Nuevas tecnologías, los drones que miran todo, están por todas partes, los automóviles sin chofer, ya no necesitamos choferes, Google tiene estos automóviles sin chofer, materiales autosanables, saneables, es decir, voy a construir pistas y las pistas contienen unos corpúsculos microscópicos con un material que en caso de una fractura se expanden y sellan solitos el vidrio, el piso, el concreto, lo que fuera, sin necesidad de la intervención humana. El diseño de los colegios modular y móvil, además, yo cada año puedo, como el Lego, ¿no? Puedo rearmar mi colegio porque van a haber materiales que permiten trabajar los espacios, los auditorios, pues eran móviles. Mañana quiero que este auditorio esté 2 cuadras más allá, lo muevo. ¿No? Hoy en día ya se mueven edificios inclusive, pero cada vez hay más posibilidades de construir módulos que se pueden mover y entonces uno recompone su infraestructura como le dé la gana. Internet entre las cosas. Ahora las cosas hablan entre sí, no necesitan a las personas. Por ejemplo, vamos a suponer que yo tengo mi refrigeradora, he marcado un stock mínimo. Tiene que haber 2 litros de leche, tiene que haber 1 kilo de carne, tiene que haber 4 manzanas, tiene que haber 6 yogures, qué sé yo. Y resulta que mi refrigeradora toma nota de que ha bajado mi stock. Entonces mi refrigeradora se comunica con WOM y le pide a WOM que me ponga lo que falta, WOM me manda lo que falta y lo único que yo hago es mirar mi tarjeta de crédito donde me cargaron la conversación entre internet y WOM, entre mi refrigeradora y WOM, que yo tengo que pagar, por supuesto. Pero las cosas van a hablar entre sí, o sea, no hay necesidad ni siquiera que las personas intervengan. El Big Data es esto que yo les decía, la capacidad cada vez más de los programas de
analizar una gran cantidad de información y hacer una síntesis que permite determinados perfiles de personas, de productos, de clientes, de empresas, mejor tratamiento médico. Imagínense ustedes que todos los files médicos del mundo estuvieran en una supercomputadora y esa supercomputadora con un programa detecta cuál ha sido el mejor tratamiento para las personas que tienen un crecimiento óseo en la cadera. Y cuál es el tratamiento que mejor resultado da y con qué medicinas y en qué país del mundo, porque han analizado 7 millones de casos de personas que tienen esa dolencia y encontraron cuál es la que mejor funciona. Ese es el tipo de programa de Big Data que permite juntar toda la información de lo que quieran y sintetizarla y establecer algún tipo de perfil o pronóstico, lo que fuera. Amazon ya lo hace de cierta manera, porque Amazon, cada que ustedes compran un libro, después les mandan una sugerencia, ¿no te gustará comprar también estos? Y le ponen unos que realmente tienen que ver con la afinidad que uno tiene, porque a uno ya le estudiaron a uno, en base a sus compras de libros, qué tipo de orientación, preferencias tiene, y entonces les van proponiendo libros parecidos, o le dicen, mira, 25 personas que compraron el mismo libro que tú también compraron este otro. Y a uno lo van induciendo porque le han estudiado todos sus hábitos, ¿no es cierto? Bueno, el trabajo mental y la robotización va a sustituir el trabajo manual. Miren, la desgracia de los campesinos, la desgracia de los obreros es que tienen que ser pobres. Porque ni bien quieren ganar más, los reemplaza una máquina. Que es más eficiente, trabaja 24 horas al día, no hay sindicato, no tiene problemas de calor, etc. Entonces, mientras sea más barata la mano de obra, será mano de obra. Cuando sea más cara, máquina. Y así está creciendo el mundo de la automatización, los robots y demás, y está cayendo el mundo de los servicios de mano de obra. Drogas que amplifican el cerebro. Es decir, los neurocientíficos están encontrando ciertos puntos del cerebro, ciertos circuitos neuronales que se pueden estimular con ciertas drogas, ya sea para eliminar alguna enfermedad, reducirla, o para potenciar las horas en que uno está más alerta, más despierto, más creativo, etc. Entonces las drogas van a empezar a invadir el cerebro junto con los chips. O sea, lo que vamos a tener es una especie de USBs biológicos que conectados al cerebro, por ejemplo, si me gusta la literatura universal, toda la literatura universal está ahí, en ese USB biológico, digamos, que se instaló en el cerebro. En las guerras cada vez va a morir menos gente y van a morir más robots, ¿no? Porque cada vez más son los robots los que van interviniendo en las cosas más peligrosas, los bomberos, los policías. Acá en el Perú todavía da un poco de risa, bueno, risa pena por las tragedias que ocurren, ver que para desarmar una granada o algo tiene que ir un policía y poner en riesgo su vida para eso. Bueno, eso ya pasó en la historia, hoy en día eso se hace con robots. Y si estalla la granada, se muere el robot, no se muere el policía. Fíjense cómo la tecnología busca pues que resolver temas, todo el tema de la medicina digital, ¿no? Todo el mundo va a tener una especie de reloj o un parche que le va a dar pues 80 indicadores de su salud, ¿no? Su tensión, su oxigenación de la sangre, su viscosidad, volumen corpuscular, alguna infección, temperatura, fiebre, pulso, todos esos indicadores que se pueden poner en una cama de sensores que se pone como un salompas, ¿no? Y les miden todo el tiempo. Además, cuando ustedes tienen indicadores que indican enfermedad, les avisan, oye, anda al médico. Y si están a punto de tener un infarto, llaman a la ambulancia. O sea, ustedes, la medicina realmente está haciendo cosas increíbles. Entonces, esta tecnología áptica que permite que con máquinas mellizas en tiempo real yo opero, digamos, un muñeco, pero que es el producto de un equivalente que está a 5.000 kilómetros, donde mi máquina melliza está haciendo la operación sobre un ser vivo. Como yo no puedo viajar, yo opero acá y se está produciendo la operación a 5.000 kilómetros de distancia. Y eso se va a facilitar con los hologramas,
que van a permitir escanear a una persona, tenerla presente virtualmente acá, yo hago mi operación acá, del tipo idéntico, porque ha sido escaneado el original, y eso mismo que estoy haciendo con el holograma está ocurriendo en la persona real a 10.000 kilómetros. Y eso va a desarrollar en medicina cantidades de posibilidades enormes. Acá tengo, por ejemplo, el tema de los hologramas. Me gustaría ver cómo hoy en día se estudia anatomía, por ejemplo, o fisiología en algunas universidades americanas usando ya los hologramas que produce Microsoft, en este caso, para uso médico. Lo único que necesitan es ponerse unos anteojos especiales que crean la realidad virtual, ¿no? We've been teaching human anatomy the same way for 100 years. Students get a cadaver, then they look at medical illustrations, and it's completely two-dimensional, and the human body isn't. Microsoft HoloLens is a holographic computer that you wear. It enables you to bring your digital world into your real world. At Case Western Reserve University, we are focused on solving problems and creating new knowledge. My job is to teach, and I really think this could impact almost everything that we teach people. With HoloLens, you can see the muscles on top of the skeleton all at the same time. You can bring them in and out and exactly understand where things sit. You can take any anatomical part and show any of it. You can move it around, you can make it kind of translucent so you can see through the outside, and that really helped me understand like how cardiac anatomy works. I actually had a moment where I found the aortic valve, and it was the first time that I'd actually seen the aortic valve in relation to all the other anatomical structures. You know, it was a way of seeing it that you couldn't do with an actual heart. I think this will improve students' confidence in learning anatomy dramatically. By creating simulations with the HoloLens that lets them have an experience where they can fail, that could just be the best way to learn, because we don't allow people to fail too much in real life medicine. With HoloLens, you could imagine having a class standing around a model, almost like a tour group in a museum, where they're all interacting completely naturally. I spend a huge amount of time to make sure they become the best professionals, because it's all of our jobs to make the world a better place. We're working with Case Western Reserve University to create this paradigm shift so that we can leap together with students into the future of education. We believe that HoloLens is going to enable us to do that. We talked about being able to use it to teach art history. We have an anthropology department too that I think will enjoy this technology. Anytime you change the way that you see things, it changes the way that you understand them. As soon as you can change somebody's understanding, then they can change the way they see the world. Imagínense estudiar así, viendo, digamos, quiero conversar con Pizarro, ¿no? Y le pregunto, oye, ¿por qué se quedaron 13 contigo? Y conversamos y todo, porque está ahí, porque lo traigo con el programa. Y así, si quieren hablar con Aristóteles o con Leonardo, pueden conversar. Dentro de poco esto va a ser tan interactivo y tan omnipresente que todo ese trabajo de enciclopedias, de libros y demás ya va a ser prehistoria. Entonces, hay otro elemento importante que tiene que ver con el efecto continuo de Internet, de los celulares, redes sociales e Internet, que tiene que ver con depresión, ¿no? La gente que usa de alguna manera, de manera obsesiva el celular, se ha encontrado que hay una relación con depresión. La adicción, se reduce la atención, concentración, porque si yo estoy trabajando y a cada rato estoy mirando mi celular, obviamente mi foco se debilita. Ansiedad del efecto ruleta, es decir, todo el tiempo el celular me va a traer una sorpresa, porque cada mail, cada mensaje, cada chat es una sorpresa. Quiero saber qué hay ahí, esa sorpresa que no hay en clase. Reducción de la eficiencia, obviamente, si yo soy una persona multitasking, entonces múltiples tareas, y
todo el tiempo estoy con los celulares, con las redes sociales, qué dice Facebook, qué dice el chat, qué dice WhatsApp y todo lo demás, obviamente mi foco, mi eficiencia se reduce. Y bueno, también datos médicos de que aumenta el estrés cardíaco para alguien que está todo el tiempo en la tensión de que todo el día tiene que resolver problemas como si fueran todos urgentes. Los ejes educativos decisivos tienen que ver con la autonomía. Como dije, cada vez más soy yo el que decide las cosas, no mis profesores, no los padres, no la sociedad. Yo organizo mi vida en función de todas las posibilidades que me da la tecnología. Y a veces central, que me gustaría acentuarlo para, digamos, que de alguna manera esté bien presente. Este asunto de la autonomía. Preguntémonos un niño que va al colegio, ¿en qué momento o actividad decide autónomamente algo? El horario de entrada al colegio lo decidió el colegio. Los cursos que va a estudiar los decidió el colegio. El horario lo decidió el colegio. Los temas los decidió el sílabus planteado por el colegio del ministerio. Las reglas de juego para los exámenes, las pruebas las decidió el colegio. Las tareas las asigna el colegio. Las evaluaciones las hace el profesor. Las notas las pone el profesor. Los comentarios de la libreta, los informes, los hizo el profesor. ¿En qué momento en la vida escolar el niño aprende a que él decide sobre su aprendizaje y él asume las consecuencias positivas o negativas de su decisión? ¿En qué? En nada. A lo más en su capacidad de escoger un curso extracurricular. Entonces, esto me parece crucial. O sea, si vamos a querer tener personas que tienen que enfrentar el mundo y tomar decisiones todo el tiempo, ¿qué formación están recibiendo para que eso sea posible? Y les quiero mostrar rápidamente un par de ejemplos de cosas sobre las que hay que tomar decisiones. Digamos, un ciudadano ahorita tiene que tomar decisiones. ¿Qué hacemos con la pobreza, el desempleo, la seguridad ciudadana, la corrupción, el tránsito, el transporte, el calentamiento global? ¿A dónde estudia eso? ¿En qué momento estudia eso? La burocracia ineficiente, el Estado disfuncional, los conflictos mineros, la violencia familiar, el cáncer como problema personal y social, SIDA, destrucción de viviendas por desastres naturales. ¿Cuándo entra eso en el currículo? Cuando el alumno discute, se confronta, propone soluciones a lo que a partir de los 18 años él va a tener que hacer cotidianamente para definir los destinos de su país. Pero eso no entra en el currículo, porque cuando yo digo, bueno, ¿y a dónde estudian ustedes seguridad ciudadana? Bueno, eso es matemáticas, es historia, es literatura, es ciencias sociales. ¿A dónde lo pongo? Como no sé a dónde ponerlo, no lo pongo. Y así respecto a todos los temas importantes del Perú que no entran a la escuela porque no están en el programa de algún curso, de alguna área curricular, ¿no es cierto? Y finalmente, miren decisiones de lo más triviales, que ustedes también como adultos tienen que tomar todo el tiempo. ¿Qué carro compro? ¿Qué plan de teléfonos contrato? El de Movistar, el de Claro, los nuevos que han salido, el plan 1, el plan 2, prepago, pospago, un Kia, un Toyota, un Hyundai, ¿cuál de ellos? Más o menos a igualdad de costo, ¿cuál me parece mejor? ¿Qué carrera? ¿Me quedo en el Perú? ¿Me voy del Perú? ¿Qué tarjeta de crédito uso? ¿No uso? ¿Cuál de las tarjetas es la mejor? ¿Ahorro? ¿No ahorro? ¿En qué banco? ¿En qué fondo? ¿Con qué intereses? ¿Con qué...? En fin, ¿compro una vivienda? ¿No la compro? ¿Prefiero alquilar? ¿En qué momentos mejor compro? En que, digamos, una persona que tiene que enfrentar un tema como el cáncer o una enfermedad, alimentos, qué cosa voy a comer, cómo me cuido la salud en base a lo que como, qué hago con los transgénicos, con el aborto, con la unión civil, con las AFPs,
mejor que haya Senado, que no haya Senado, que haya voto preferencial, la ley Pulpín tiene sentido. ¿Cuándo y dónde el joven se formó para conocer esos temas y decidir sobre ellos? Ese es el futuro sobre el que él va a tener que interactuar. Si tiene 18 años, tiene que interactuar y ya. Si tiene 3 años, tiene que interactuar paulatinamente porque a su nivel, a cada niño le va a ir afectando este tipo de temas. Pero la capacidad de pensar, aquilatar alternativas, proponer soluciones a los problemas reales, eso empieza a los 3 años. Comparar opciones, escoger aquella con la que uno se identifica, sostener una posición aunque yo sea minoría, aunque sea el único que pienso distinto, pero yo sostengo mi posición, tengo que mi argumento, no me importa la presión del grupo. Eso no empieza a los 18 años, eso empieza a los 3 años. Y entonces, si de verdad hablamos de formar una generación capaz de lidiar con todo lo que se viene, con la autonomía, con la privacidad, con la toma de decisiones políticas, con la actividad pública, con su vida laboral, con sus elecciones vocacionales, con su capacidad de hacer familia o no, en qué momento, con cuánto hijo, vivir a dónde, en qué país, qué carro comprar, qué casa, dónde invertir, qué hago cuando estoy desempleado, qué seguro de salud voy a tomar, etcétera. Ese tipo tiene que tener una formación desde la escuela que es mucho más importante que cuántos puntos sacó en la prueba PISA. De eso se trata. Bien, amigos, se cumple la hora que teníamos destinada para esta charla. Espero haberlo sensibilizado un poco a la importancia que tiene pensar en el futuro en términos de la sociedad que se está configurando, a la que van a ir nuestros alumnos desde los pequeñitos, y junto con eso focalizarse en ciertos componentes del quehacer educativo que debieran ser fortalecidos en la escuela si de verdad queremos preparar a los jóvenes para la vida. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por su interés. Si las universidades no cambian y nos preparan para el 2045, esto es en referencia a las universidades públicas. ¿Para el 2045 o para el 1945? 2045. Debe ser al revés, ¿no es cierto? O sea, deben estar preparándolos para pasar. Miren, en el Perú la innovación no viene ni del gobierno, ni del Congreso, ni del Ministerio de Educación, ni de las regiones. Porque tienen que lidiar con 90.000 colegios, con 150 universidades, con 500 tecnológicos. La innovación viene de las instituciones educativas individuales que deciden ir contracorriente. Y son esas instituciones individuales las que replantean sus paradigmas, las que en la medida que lo prestigien y se vea que tiene sentido y que es valioso, hace que los demás se sientan provocados, estimulados, animados, y cuando hay una masa crítica de instituciones que ya están trabajando con ciertos criterios, recién los ministerios toman nota y los tratan de incorporar a sus planteamientos. Siempre los ministerios están retrasados respecto a la capacidad de instituciones individuales para hacer innovación, en cualquier parte del mundo, incluyendo Finlandia. Y por eso es que en Finlandia el ministerio no se mete. Son las instituciones individuales las que gestan sus propias propuestas, y la innovación lo que hace el ministerio es, digamos, rebotarlas, amplificarlas, compartirlas, distribuirlas, aprender de ellas. Dice, ¿qué sugiere en términos didácticos para un colegio de un pueblo joven donde no hay facilidad en conseguir tecnología ni estar a la vanguardia de avances? La innovación no cuesta.
La innovación depende de la imaginación y la decisión del equipo docente, del director del centro educativo donde están los alumnos. Si la innovación costara, en el sentido amplio, Estados Unidos debería tener una educación del nivel del quinto mundo. Y la educación en Estados Unidos es mediocrona a nivel escolar. Invierten $15.000 al año por alumno. En el Perú se invierten 1.000. En Corea 3.000. En Finlandia 5.000. De modo que si la innovación tuviera una relación directa con la inversión, tendríamos que decir, además, este colegio que es el más caro es el más innovador. Y los que conocemos de colegios sabemos que no es así. Es verdad que el contexto más rico ayuda. Si yo dispongo de materiales, de aire acondicionado, de material noble, profesores que han viajado por distintos lugares del mundo para mirar otros colegios, por supuesto que eso ayuda. Pero la innovación va a nacer de lo que ocurra en ese equipo docente, en ese aula. Y por eso hasta la saciedad en el Perú, por ejemplo, se ha ido aludiendo muchas veces a los colegios de fe y alegría, que dentro de la precariedad de los recursos que tienen, logran generar sistemas que producen innovación en varias áreas. Entonces, regreso al ejemplo del papá violento con sus hijos. Tener un mejor ambiente no resuelve el problema de lo que ocurre en esa relación. Lo facilita, pero no lo resuelve. Lo mismo ocurre con la innovación. Más plata, por supuesto, que va a ayudar un montón, pero no equivale a que por eso es que hay innovación o por eso no hay innovación. La siguiente pregunta nos dice, ¿podría detallar más sobre el BrainNet? BrainNet. Miren, hay un libro que escribió, no sé si han visto en el programa Discovery, hay un físico con pelo blanco, largo, de origen japonés, Kaku de apellido, que es un esclarecedor notable de lo que es el universo, la ciencia, es un físico notable también. Él escribió un libro en castellano, creo que lo tengo por aquí, no estoy muy seguro, se llama algo así como El poder de la mente, el desarrollo de la mente, no lo tengo. Y está en castellano. Y él habla de todos los desarrollos que se están produciendo en la neurociencia que tienen que ver con el desarrollo del cerebro y que tienen que ver con la tecnología. Michio. Y no solo es esos dos alumnos a los que generé una categoría que se llama inclusión. Pues entiendo la palabra inclusión para crear conciencia de que hay niños con discapacidades importantes que tienen que ser incorporados. Pero en realidad la inclusión no tiene que ser incluido, no tiene que aprender a regularse para respetar al otro. Todo niño es distinto y por lo tanto todo niño necesita ser entendido como una persona diferente y por lo tanto tiene que ser incluida dentro de sus diferencias. Pero las diferencias no son solamente por retraso mental. Las diferencias son por todo orden de cosas y por eso no hay salvación más que conocer a cada niño y trabajar con cada uno de acuerdo a cómo el niño es. Ese es el vínculo que yo mencioné al principio, profesor-alumno, que es irrepetible e insustituible. Por lo tanto, la inclusión me parece un concepto formidable desde el punto de vista de crear una conciencia de que algo nos está faltando, pero me parece que debe llegar el momento en que ya no se tenga que hablar de inclusión, sino que sea autoevidente que hay una diversidad de alumnos en todo espacio educativo que tiene que ser atendido de acuerdo a su diversidad. Yo creo que hay que hacerlo, proponerse una meta. O sea, ¿cuál es la meta? ¿Más presupuesto?
¿La meta es más colegios mayores? ¿La meta es más cobertura de educación? ¿O la meta es innovación educativa? Para mí, la meta de los colegios ya existentes debiera ser la innovación en el aula. Y todo lo que es el esfuerzo de capacitación, preparación de profesores, materiales, todo debe ir orientado a la innovación en el aula para que el aula deje de ser un espacio siglo XIX y se convierta en un espacio siglo XXI. No porque voy a tener equipos tecnológicos sofisticados, sino porque la interacción profesor-alumno, el currículo, el abordaje pedagógico, la comunicación, el trabajo en grupo, los proyectos que hace que los alumnos investiguen, son la malla básica de lo que ocurre en el aula. Entonces, yo diría que ahí hay que poner la prioridad. Se la estoy proponiendo todo el tiempo al Ministerio de Educación, a los candidatos, en todos mis posts, en mis artículos, hablo de eso, tratando de empujar un poco el tema de decirles, miren, qué bueno que hay más presupuesto, qué bueno que hay más libros, qué bueno que hay más computadoras, pero eso no mejora la educación. En el sentido de los aprendizajes y la autoestima de los niños que están en cada una de las aulas del Perú. ¿Qué hacer en una sociedad en donde la mayoría de sistemas educativos son religiosos? Primero, yo no generalizaría, porque hay de todo, ¿no? Lo mismo que se dice del colegio religioso, yo lo he visto. A dar educación católica, digamos, diferente a la del Estado. En ese sentido es privada o particular. Y lo que está ocurriendo interesante es que las principales innovaciones educativas que están ocurriendo en España ocurren en colegios religiosos. ¿Por qué? Porque son los únicos, o casi únicos, que son privados, donde tienen todo este margen de tomar iniciativa. Claro, de cada 100 colegios hay 2 o 3 que hacen innovación, pero a eso me refiero cuando digo que no se puede generalizar y no se puede crear una categoría. Los religiosos son así, los laicos son así, los internacionales son así, los preuniversitarios son así, los alternativos son así. Yo evitaría hacer categorías porque cada colegio tiene su identidad, tiene sus particularidades, y pudiendo pertenecer a categorías, digamos, denominativas similares, digamos, religiosos o alternativos, cada uno puede ser una realidad totalmente distinta. Igual que los laicos. ¿Ya? Bueno, les agradezco mucho la atención, siempre es estimulante estar con públicos diversos, con colegas, con amigos, con gente que interactúo por primera vez, en otros casos por más de una vez, y por un lado prepararme para una conferencia como esta que me obliga a pensar, revisar, leer, juntar información, ordenar ideas, hacer planteamientos sistematizados, y por otro lado, a través de las preguntas de ustedes también ver cuál es el nivel de profundidad o claridad con el cual he podido llegar en mi exposición. Así que muchas gracias y hasta la próxima.